Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa presenta En tu hogar. En el cielo quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certezas. Vamos despacio para encontrarnos. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a tu hogar. Ya estamos listos para compartir esta mañana de miércoles, porque estamos miércoles, miércoles 15 de mayo del año 2019, mañana de miércoles, para compartir con ustedes. Ya está Lili Vizcarra, está el doctor Celso Valdieri, para juntos poder hacer este programa. Hemos empezado a escuchar a Soda Stereo, es la voz de Gustavo Cerati. Lili, me imagino que tú ahí estabas en todo el movimiento, claro, con Cerati. Gracias totales. Totales, sí. ¿Te gustaba Soda Stereo? Sí, me gustaba. ¿Doctor, a usted? Sí, muy buenas músicas ¿Sí? tienen. Sí. Sí. Doctor lo veo más calmo, ¿no? En cambio a Lili la veo alborotadita. Todo lo que es música, movimiento. Todo lo me que encanta, es sí. Nosotros Stereo, una buena banda, está buenísima, ¿no? Sí. Inspiradora de escenas cirquenses, ¿no? Ha venido incluso acá un circo que está, Circo desde el Sol, Sí. ¿no? Sí. Que hizo un montón de escenas de esta banda, ¿no? Hay que recordar, Una diferencia. sí, hay Sí, que recordar que el 15 de febrero del año 15 de mayo, un día como hoy, del 2010, Gustavo Cerati sufre un accidente cerebrovascular que lo mantiene, eso es vegetal, me imagino que el doctor nos va a explicar ya, y está hasta el 4 de septiembre del 2014 que muere. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Mira, justamente hoy día vamos a hablar de una de las causas que puede dar un accidente cerebrovascular. Pero un accidente cerebrovascular quiere decir exactamente lo que su nombre dice. Ocurre un accidente dentro del cerebro y a causa de que las venas o a las arterias, principalmente arterias, empiezan a sufrir defectos hasta llegar a algo aparatoso, ¿no? En este caso de Cerati pudo haber sido, probablemente si es congénito el asunto, una malformación congénita de arterias, venas y un enmarañado de vasos que hayan podido confluir y que se llama aneurisma, ¿no? Otro podría ser el factor de la hipertensión arterial, tema de hoy, que pudo haber hecho presión alta en las arterias del cerebro y también poderlas romper o obstruirlas, ¿no? Y esto ocasiona un accidente cerebrovascular. Por lo aparatoso que fue lo de Cerati, pienso, y por su edad, ¿no? Pienso que ha sido una hemorragia masiva, ya sea por una causa, puede ser un aneurisma o una ruptura de las paredes de las arterias cerebrales que han causado una hemorragia masiva y ha dado que el señor Cerati pues se ponga en un estado vegetativo, ¿no? Y pudiera ser, doctor, que él no sepa que tenía el tema de presión arterial y con ese ritmo de vida que llevaba. Yo creo que podría ser una posibilidad, Lili. Sin embargo, obviamente que
una persona bohemia, cantante, que está en este ergot, supongo que tiene ciertos riesgos, ¿no? Entonces, o fuma, que son factores de riesgo, o También. toma, o bebe, o probablemente tiene afecciones que no les toman en cuenta y no van al médico a atenderse porque su ritmo de vida es hoy estoy acá, mañana voy por allá, es una vida muy desordenada, realmente. ¿no? Entonces probablemente el compendio de síntomas no se ha hallado adecuadamente con algún médico de cabecera, que debería ser así, ¿no? Por esto están No hay estas cosas que una no se deben repetir. manifestación externa. ¿Alguna Porque, alerta previa? claro, no hay un dolor de cabeza intenso, ¿hay algo? Bueno, sí, claro, hay dolores de cabeza repetitivos, de repente que son intermitentes, de repente que se separan por mucho tiempo o de repente son muy episódicos. Sin embargo, son signos, síntomas, porque lo que siente el paciente son síntomas, ¿no? Ujú. Son síntomas que a veces pasan desapercibidos, ¿no? Me duele la cabeza, una pastillita, me pasó el dolor de cabeza y se pasó desapercibido, pero no se tomó la presión, no se fue a hacer un chequeo cardiológico, neurológico y probablemente de repente hay una disfunción, se borra un pliegue de la cara y no se dio cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? Lo primero cuando nos duele la cabeza, entonces debemos tomar, aparte de la pastillita, Sí, tomar la presión. por supuesto, hay que tomarnos la Antes presión. de tomar Ojo, cualquier ojo, tipo de ojo. pastilla. Sí. Si le duele la cabeza, Tómense la tómese temperatura, la presión, ¿no? la La temperatura, presión. los signos vitales, fíjense en su pulso, está muy acelerado, está muy pausado. No, son cosas que en realidad debemos nosotros Y ya... si con las pastillitas no pasa el dolor de cabeza, ya es algo Yo más. pienso que más que todo, más que sin las pastillitas, es toma tu pastilla, si es que crees que te va a hacer bien, y ándate al médico de frente, porque la automedicación tampoco es buena. Exacto. No, hay que, Importantísimo estos sí, hay detalles, que ¿cierto? conversar eso porque nos pasa a todos, en la Sí, casa nos pasa a claro. todos. Sí. Dolor de cabeza, tomamos la pastillita, a veces nos pasa ahí mismo, a veces no nos pasa, Sí. pero nadie va al tensiómetro. Sí, pues Hasta ya nadie nos va. damos el diagnóstico. No, esa es la gripe, te está empezando tu gripe, Sí, toma tu toma tu pastillita, pero pastillita. ese es el peligro. Así es, Bueno, así hay que, es. recomendación, ir a tomarse la presión La constantemente y hoy día vamos a hablar de este tema. Y una curiosidad, doctor, Bueno, cuando uno queda en estado vegetal, ¿qué dice la ciencia? ¿La persona está pensando, razonando, se bloqueó para expresar para afuera, pero por dentro sigue todo igual? ¿O de verdad no? ¿Qué dice la ciencia? bueno, ahí? habría que preguntarle a quien ha estado en estado de coma. Hay un sinnúmero de personas que han estado de coma Han regresado. durante mucho tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo y han regresado con cierta secuela, pero han regresado a tener ya factores cognitivos que estén en alerta, ¿no? O sea, que estén despiertos. Entonces, habría que preguntar qué pasó y si recuerdan, ¿no? Pero lo que lo hacemos los médicos es tratar de que las funciones vitales se mantengan pues en un margen considerable que nos permitan vivir, ¿no? ¿Qué está sucediendo adentro? ¿Está pensando? ¿No está pensando? Es algo que no podemos nosotros... Sí. no se ha Yo- logrado Yo determinar. he leído, doctor, investigaciones donde dicen casos que han regresado de que sí escuchan. Incluso muchos médicos recomiendan, háblale despacito, háblale al oído, Sí. háblale con cariño, y la persona llora en ese momento, ¿no? Entonces hay un contacto y lo he vivido también con familiares que han estado en este proceso y sí acompaña muchísimo el poder hablar, ¿no? Cuando la persona está sí, inmovilizada en este Eso es proceso lo que de nosotros deterioro, hemos ¿no? visto, ¿no? En algún caso, en algún momento lo hemos visto, pero no estamos al 100%. Claro, son ¿no? casos que se han dado. Que la percepción de los médicos nos pueda definir o decir definitivamente que sí es así. Entonces yo le pediría a los médicos, no, te digo, les cuento por mi experiencia personal, mi papi estuvo mal, ¿y qué diría pues el doctor con sus practicantes? Que fue que cuando entró mi mamá me contó que le caía una lágrima en papá. Comentarían que este caso ya no da para más, no sé qué dirían, Claro. pero mi papá escuchó Sí. y mi mami me dice que vio que empezó a caer lágrimas. Sí, efectivamente. hay que ser muy prudentes, entonces. Nosotros Sí. tenemos que, doctor, es cierto que el oído es el último órgano y que cuando ya el ser está partiendo, ¿no? Porque es todo un Sí. proceso,
el último órgano que se va perdiendo, Se va perdiendo. Así dicen. ¿no? Así lo dicen. Hay bibliografías descritas que así lo dicen, así lo mencionan, que el último sentido es el oído. Entonces hay que tener mucha alerta para las personas que están postraditas en estas circunstancias, no tocar delante de ella temas penosos, sino tratar de darle pues la mejor calidad de vida, cariño, contacto y palabras de afecto, la Sí, música que le gustaba, Claro, y recuerden que la alegría es parte de uno Exacto. de los principios de la salud. Muy bien, entonces vamos a ponernos alegres. Pese a que el clima está cambiando, doctor. Mira, Sí. Lilia ha venido pues hasta arropadísima. Lima la gris. Vamos a hablar hoy día de hipertensión arterial. Un tema que lo hemos tratado antes, Ya lo hemos pero tratado antes. nunca está de más repetir esto. Así es que, señora, señor, y jóvenes también, escuche Sí, bien usted, cierto. porque es un mal que está presente a nuestro lado y que puede ser mortal. Mortal. Eso hay que tener en cuenta. Puede ser mortal. Así que si hay consultas, 427-7488, 426-6587, escríbanos a través de las redes sociales, también estamos ahí. Y mucha atención. Una pequeña pausa para hacer 2 coordinaciones y volvemos porque el tema es muy interesante, muy común en todos los hogares, la hipertensión arterial. ¿Usted tiene eso? ¿Presión alta? ¿Tiene presión alta, señora? Escuche este programa. Así que pausa y volvemos. Sé por tus marcas. Ya volvemos en tu hogar. Amables oyentes, apoyemos a Radio Santa Rosa en su sostenimiento y mantenimiento de sus equipos de transmisión, ya que es nuestro deseo seguir ofreciéndoles nuestra variada y amena programación. Principalmente el rezo del Santo Rosario, entre otros programas religiosos. Sus donaciones a la cuenta del Banco de Crédito, Sociedad Dominica de Medio de Comunicación Radio Santa Rosa, cuenta soles, número 193 22 00 35 30 87. Cuenta dólares 193 219 565 1101. De ustedes depende que Radio Santa Rosa siga siempre cumpliendo su gran papel evangelizador. Dios bendiga su buen corazón. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Seguimos en tu hogar. ¿Qué es la hipertensión? Para que todos nuestros órganos funcionen, necesitamos asegurar que les llegue todo el tiempo sangre llena de nutrientes como oxígeno, proteínas y glucosa. Para esto el cuerpo tiene un sistema especializado de tuberías llamadas arterias y venas y una bomba especializada que es el corazón. Esto genera un ciclo que se repite millones de veces en nuestras vidas. El corazón se llena de sangre entre latidos, jalando toda la sangre de las venas, para después latir y expulsar con fuerza la sangre hacia las arterias. Y debe ser con fuerza suficiente para llegar a todos los rincones de nuestro cuerpo. A esta fuerza con la que la sangre viaja por las arterias le llamamos presión arterial. El problema es cuando el sistema ya no funciona de manera adecuada, entonces puede aumentar mucho la fuerza con la que la sangre va por las arterias. A esto le llamamos hipertensión. Este exceso de presión daña las paredes de las arterias, causando que se tapen o que se rompan, generando que en fases avanzadas la sangre deje de llegar a los órganos y dejen de funcionar. Podemos dividir nuestra presión arterial en 2 componentes. El primero es la presión máxima, que representa la fuerza con la que el corazón empuja la sangre a las arterias. Esta se conoce como presión arterial sistólica. Además tenemos la presión arterial mínima, que es el empuje que tiene la sangre cuando el corazón no está latiendo. A esta la conocemos como presión arterial diastólica. Una presión adecuada sería menos de 120 de presión sistólica y 80 de presión diastólica. Cuando tenemos de 121 a 139 de sistólica o de 81 a 89 de diastólica, tenemos prehipertensión.
De 140 a 159 o de 90 a 99 tenemos hipertensión estadio 1 y 160 o más de sistólica y 100 o más de diastólica es hipertensión severa. Mientras la presión esté más alta o dure alta más tiempo, mayor será el daño a los órganos. Los principales órganos afectados por la hipertensión son el riñón, causando insuficiencia renal, los ojos, causando ceguera, los vasos de las extremidades, causando dolor crónico y debilidad, y pueden impedir que llegue suficiente sangre al corazón y al cerebro, causando infartos que en ocasiones pueden ser fatales. Las principales causas de esta enfermedad son el sobrepeso y la obesidad, el consumo de sustancias como alcohol y tabaco, comer sal en exceso, la falta de ejercicio y la edad que tenemos. Como no podemos sentir la presión arterial, pueden pasar años sin que tengamos ningún síntoma. Podemos tener una presión peligrosa y no sentir dolor de cabeza, ni mareos, ni alteraciones en los ojos, ni nada, por lo que es muy importante revisarse al menos cada 6 meses, aunque no tengamos ningún síntoma. Esta revisión consiste en tomarse la presión arterial con un profesional de la salud, o si no contamos con uno, hay aparatos digitales con los que es sencillo tomarse la presión. Lo más importante para controlar nuestra presión arterial o impedir que se desarrolle hipertensión es tener un peso saludable, limitar el consumo de alcohol a menos de 30 mililitros al día, evitar completamente el tabaco, comer menos de 2.4 gramos de sodio y hacer al menos 30 minutos de ejercicio al menos 5 días a la semana. Es igualmente importante seguir las indicaciones de tu médico y tomar los medicamentos en el caso requerido, tal como te lo indica, y cuidar otros factores que pueden acelerar el daño causado por la hipertensión, como el colesterol alto, la diabetes y otras enfermedades que dañan a los vasos sanguíneos. Siguiendo estas recomendaciones, tus arterias y tu corazón te lo agradecerán y vivirán felices por muchos, muchos años. Muy bien, hemos visto lo que es la hipertensión arterial, pero voy a pedirle al doctor que nos detalle un poquito más para nuestros oyentes, porque los que nos han visto a través de la pantalla han sido ayudados por unas figuritas que te ayudan a entender, pero los que estamos en radio nomás necesitamos más detalles. Doctor, la hipertensión arterial, cuéntenme qué es eso. Bueno, es una afección de las sangres hacia las paredes de las arterias, ¿no? Por eso se llama presión arterial. La presión arterial es la fuerza con la que ejerce el flujo o el torrente sanguíneo hacia las paredes de las arterias, ¿no? Haz de cuenta que yo sé el flujo sanguíneo, están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y otras células del hemocomponente, y vamos haciendo presión, ¿no?, contra las paredes. Esa fuerza se llama presión. Y se dice arterial porque se ejerce a las paredes de las arterias, ¿no? Esta presión arterial se debe por muchos factores. Puede ser aumento del flujo sanguíneo, puede ser rigidez de las paredes que se empiezan a achicar por múltiples factores. Por ejemplo, el colesterol acumulado en las paredes hace de que el lumen del vaso sea menor. Entonces, por lo tanto, al ser el lumen, o sea, el espacio, el área menor, la presión del torrente sanguíneo, que siempre es frecuente y estándar, va a ejercer mayor presión. Mayor esfuerzo para poder pasar, ¿no? Entonces, imagínense ese esfuerzo que hace la sangre para poder ir a los vasos más chiquititos, a los tejidos más alejados, como por ejemplo, partiendo desde el corazón hasta, por ejemplo, la última arteria chiquitita del cerebro, o del mismo corazón, las arterias coronarias, o de los riñones, ¿no?, que son los órganos blancos, vitales, ¿no? Por ejemplo, no nos interesa mucho que llegue a la punta del pie, ¿no?, o a la punta de los deditos, porque ahí no hay órganos que nos dan vida, ¿no? Eso, el cuerpo como que tiene inteligencia, ¿no?, para ver dónde va a mandar primero la sangre con los nutrientes, con el oxígeno. Y esto va a hacer que el corazón, al momento de tener alguna dificultad en algún trayecto de todo este pasaje, empieza a bombear con más fuerza y con más fuerza, porque sabe de que la sangre no está llegando hacia el nivel que corresponde llegar. ¿No? ¿Ahí da trombosis? Ese es un factor. ¿Por qué motivo?
que al momento de hacer la fuerza del corazón, Ajá. el corazón se empieza así como cuando vamos al gimnasio y hacemos ejercicios, levantamos pesas, nuestros músculos se van engrosando, ¿no? Porque hacemos mayor esfuerzo para hacer la actividad. Entonces el corazón, el ventrículo izquierdo, que es el que bombea la sangre, empieza a hacer mayor fuerza y se va engrosando y se va haciendo más grande. Se va engrosando y se va haciendo más grande. Sin embargo, el volumen de sangre corporal sigue siendo el mismo. El valor de los nutrientes que está llevando esa sangre sigue siendo la misma, pero el corazón se va haciendo más fuerte y cada vez fuerte y más grande, y va a haber más área y va a necesitar de más sangre para bombear. Y al tener el volumen normal, obviamente que va a tener deficiencia, y ahí viene la insuficiencia cardíaca, ¿no? Por presión arterial. O sea, qué bonito. Aquí estamos hablando ya de las consecuencias de tener una hipertensión arterial no controlada, ¿no? Y que el corazón empieza a deteriorarse, porque al momento de haber ese espacio que no cubre el volumen sanguíneo, va a haber remolinos dentro de la sangre y se van a formar pequeños coágulitos que nosotros llamamos émbolos, que es como el émbolo de una jeringa, ¿no? Esa cosa negrita que vamos nosotros botando la sustancia, esos émbolos van llegando a todos los vasitos, y cuando esos émbolos son del tamaño, calibre de algunas arterias muy pequeñitas, ¿qué va a pasar? Las va a obstruir y nos va a ocasionar un accidente cerebrovascular, frecuentemente isquémico, ¿no? O si es que no hay ese trombito o ese émbolo y el torrente va con mucha fuerza porque el corazón lo manda con demasiada fuerza y ve que la pared de la arteria es muy rígida, ¿qué va a pasar? Se va a romper, se va a colapsar y va a haber un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Por qué nos da la hipertensión arterial? ¿Qué es lo que genera? ¿Nacemos con la hipertensión arterial? ¿Es hereditaria? ¿Algo ocurre en nuestra vida? Yo quiero hacer aquí de esta pregunta otra pregunta, ¿no? Y yo digo que los pacientes, las personas que nos escuchan, ese señor que está ahí y que es hipertenso y tiene que tomar pastillas de por vida, dirá, ¿y por qué soy hipertenso? Eso, ¿por qué? ¿Qué hizo que alguien sea hipertenso? Claro. ¿Por qué soy hipertenso? Bueno, hay muchos factores. En realidad, muchas veces los médicos, como les digo yo siempre, ¿no? Cuando los médicos no sabemos de qué se trata, decimos que es una causa idiopática. Y créanme que el 95% de pacientes hipertensos tienen causas idiopáticas. Causas que no se saben por qué es. Causas que no sabemos qué pasó. Pero ese 5% que resta es un 5% importante, porque nos quiere decir que hay herencia o predisposición familiar. Papá, mamá hipertenso puede tener hijos hipertensos. ¿Y por qué? No por una herencia genética, sino por una herencia de hábitos, costumbres alimenticias, ¿no? Y le da esa herencia al hijo de la habitualidad, ¿no? Del consumo, y que obtenemos papá gorditos, hijitos gorditos, ¿no? Papá que no consumen bien sus alimentos y los hijitos llegan a tener la edad adulta y también llegan a hacer lo mismo que los papás, no llegan a comer lo que corresponde. Más aún, el ambiente, el entorno, ¿no? La publicidad, el día del pollo a la brasa, el día de la salchipapa, mucho que nos están metiendo la comida chatarra, la comida rápida, ¿no? La comida que no es saludable, ¿no? Incluso hay un sistema de salud que ahorita ya está tratando de que las gaseosas no se vendan dentro de sus hospitales, ¿no? ¿Para qué? Porque saben que eso va a afectar. Imagínate, vienen pacientes enfermos con hipertensión arterial y ahí está su... Y hay máquinas de gaseosas. Y hay máquinas de gaseosas ahí, ¿no? Entonces hay que tratar de evaluar las causas. Sí, muchísimas. Y el estrés. El estrés también es un factor causal de hipertensión arterial. Puede ser la raza. La más frecuente raza que tiene hipertensión arterial es la raza negra. Y vamos así, desde los más blanquitos como Lili hasta los más trigueños, ¿no? Y vamos avanzando, por ejemplo, la edad. A medida que la edad aumenta, hay mayor factor de riesgo de que nos dé hipertensión arterial. La diabetes, personas que tienen diabetes pueden tener la consecuencia de llegar a tener presión arterial, ¿no? El sobrepeso, la obesidad. Recuerden, el perímetro abdominal, mírense la pancita, si mide más allá de 1 metro, yo digo hasta 1,20 m, si mide más allá de 1 metro, 1,20 m, ya, no, buena gente, porque estoy dándole 20 centímetros de más. Buena gente, entonces, podemos tener riesgos de tener hipertensión arterial.
¿no? Los niveles altos de estrés, como tú me dices, ¿no? El trabajo, eso que decimos que estamos preparados para trabajar bajo presión. Bajo presión. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que estamos preparados para tener hipertensión arterial. Entonces yo diría, quiten ese renglón porque ya nos estamos preparando a tener, en nuestro currículum estamos preparando para tener hipertensión arterial. Eso no debe ser así. Y Los hábitos de vida, como los mencioné, los hábitos alimenticios, las costumbres en casa, en el entorno. ¿cómo me doy cuenta? Aparte, mira, estoy en Uy. casa, no voy al médico, no tengo tensiómetro, ya. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué signos externos se dan para darme cuenta y decir, oye, tengo que ir al médico para que me vean la presión? Porque puede ser que tenga presión arterial Mira, alta. semiológicamente hablando, cuando las personas tienen esos signos se llaman síntomas. Ya. ¿Ya? ¿Qué síntoma tengo? Me duele mucho la cabeza, no me pasa con las pastillas, ¿no? Porque inmediatamente yo recomiendo dolor de cabeza, lo primero que debes tomar es paracetamol. Paracetamol, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo mejor para el dolor de cabeza inicial, ¿no? Nunca se debe ir a lo mayor, ¿no? Como por ejemplo veo que hay combinaciones de paracetamol, hay combinaciones más acetilcisteína, aspirina, Como para dolor migrañoso. más cafeína, no, hay que ir de lo más sencillo más que sencillo, es el paracetamol y ok. lo menos incluso. Importante aclaración. Hay una alerta sanitaria que ha salido el 6 de este mes en donde hablan que hay eventos adversos con el diclofenaco y el ketorolaco. Entonces, ¿y qué recomienda esta alerta sanitaria? En su primera línea, tomar paracetamol. Usar paracetamol. Porque es lo menos lesivo para nuestro organismo actualmente, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es tomar nuestra pastillita y listo, se nos va a disipar. Pero si esto persiste al otro día, y persiste en la tarde, y persiste en la noche, y persiste, inmediatamente, bueno, tomen su pastillita y váyanse al médico, ¿no? El médico, cualquier profesional médico titulado y colegiado puede distinguir una presión arterial alta. Doctor, y con el síntoma que está mencionando, a ver, ya, dolor de cabeza, algo adicional como sudoración. Sudoración profusa, claro, es que el dolor de cabeza ya va a llevar a otros síntomas. Y va a llevar, va a estar el paciente con bochornos, con sudoración excesiva. Puede ser, incluso tomarse la temperatura, puede que también tenga la temperatura alta, ¿no? Ajá. Puede que su pulso esté muy rápido Acelerado. o acelerado, ¿no? Entonces podemos nosotros ahí evaluar que algo debe estar fallando y tenemos que ir al médico, porque tomarnos la presión arterial, muy pocas personas sabemos tomar la presión arterial dentro de una cuadra, por ejemplo, aunque deberíamos ser la mayoría, ¿no? Muy pocos tienen estos aparatitos eléctricos que venden, son ¿no? automáticos, Que son ¿no? automáticos, se presiona un botoncito y te da la presión, incluso te hablan a veces y te dicen, estás en la media, estás en la presión alta, estás en la presión alta saludable, en la presión alta y compleja, ¿no? Te hablan de todo ahora los aparatitos, y no cuestan mucho, ¿no? Pero no tenemos a veces a la mano eso y probablemente sea la presión arterial. Cuando sube la presión arterial, puede subir la temperatura, puede subir la frecuencia cardíaca, el pulso. Entonces, los síntomas son calor, un poco de Sí, calor, dolor de cabeza, malestar general, sudoración, sí, malestar. malestar general de todo el cuerpo, Ujú. ¿no? Y fíjense el pulso. Y el pulso. Acelerado. O sea, eso tiene fiebre. que tomar en cuenta, señor, si siente estos síntomas, algo raro está pasando en su cuerpo, la sugerencia es irse de inmediato a tomar la presión para ver cuánto medimos. ¿Cuál es el promedio de presión para saber? Porque nos dicen 14/7, 13/6, yo qué sé, numeritos y numeritos. Bueno, ¿Cómo miren, es el? les voy a dar el secretito. Cuando nosotros vamos a tomarnos la presión arterial, si nos dicen que tenemos 120/80, saltemos en una patita, brinquemos y sintámonos muy felices porque estamos en un valor normal. 120/80. sobre O sea, 80. 12/8, como Lo que dicen algunos. comúnmente dicen 12/8. 12/8. Claro, pues 0/0 le quitamos. Le quitan los ceros, claro, ya. y listo, 12/8. Pero la lectura es 120/80. Hay veces que el denominador
cambia y va 12/9. Uy, ahí sí ya pónganse tristes porque eso ya es presión alta. El de abajo. El de abajo. Si el de abajo baja, si el de abajo sube a 90, ya pónganse tristes porque eso ya es un índice de que tiene presión alta. Así tengamos 120 arriba. ¿Ah, sí? ¿Sí? El que manda es el de abajo. El que manda es el de abajo. Ah, ¿Y mire. 10-6, ¿Ya? doctor? 10/6 es una presión normal, ¿no? O sea, hasta las medidas ya no suelen ser en rango, sino es hasta 120/80. O sea, pueden tener 10, pueden tener 11, pueden tener 12. Sobre 80 es normal. Si es menos Importante tener la 12/7, aclaración. también Y normal. si tengo Sí. 16 o 17 Ya. sobre 6, por ejemplo, Por o sobre supuesto. 7. Hasta 150 nosotros podemos decir, bueno, este paciente es hipertenso, 130, 140, 150 sobre 90 ya es un paciente hipertenso no controlado y sobre eso ya es presión alta. Ya es recontra presión alta y con riesgos de que pueda haber accidentes cerebrovasculares o accidentes coronarios, ¿no? Estos dos en frecuencia son los más poderosamente atendibles porque van a causar secuelas mayores. Sobre 16. Sobre 16 sobre 90. O sea, Ujú. puede ser 16 sobre 100, puede ser 16. Pero si el numerito de abajo está, por ejemplo, 16 sobre 7, por ejemplo. Son muy raros los casos. ¿Sí? Son muy raros los casos que podamos encontrar 16 sobre 7, 16 sobre 6. Pero se dan. Que sí se dan, pero ahí probablemente tiene una afección cardíaca que hay que evaluar, ¿no? Por qué se están dando estos casos, ¿no? Pero muy, muy, muy frecuente es que esto, cuando ya pasemos 15, 14, 16, 17, ya eso es una presión alta y por lo menos el denominador ya no va a estar en 80, va a estar en 90, 100 y un poquito más. Hay que tener Doctor. mucho cuidado entonces con el numerito de abajo. El Yo numerito de generalmente miraba más el de arriba. No, el numerito de abajo es lo que da Parecía la que marcaba más, ¿no? Sí. la malignidad, Sí. ¿no? La malignidad, sí. Así es. Doctor, ¿y el Doppler, hay algo que te pone un aparatito para medirte Oh, la claro, presión? claro. ¿Para Mira, qué se da eso? Les cuento, cuando nosotros tenemos personas con hipertensión arterial, lo primero que damos es tratamiento, ¿no? Porque el hipertenso tiene que tener tratamiento y es un tratamiento de por vida. Pero si esta presión arterial es muy variable y viene el paciente a su control y nos damos cuenta que no controla la presión, tomamos un examen que se llama MAPA, monitoreo aleatorio de la presión arterial. En las mañanas es cada 30 minutos y en las noches es cada 15 minutos. Y nos vamos dando cuenta con ese mapeo de presión arterial en qué momento, en qué hora del día se le sube la presión para poder nosotros dar tratamiento adecuado, horario. Ah, Ya, ahora, hay personas que tienen presión alta en las noches, ¿no? Generalmente a esas personas le da accidente cerebrovascular isquémico. Hay personas que le dan presión arterial en las mañanas. A esas personas mayormente le da el accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿no? Estoy hablando de la hipertensión y sus secuelas, ¿no? Se hace el mapa. Si nosotros, producto de esta presión arterial que no está controlada, tenemos palpitaciones o fibrilaciones ventriculares o auriculares, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el Holter, que tú me comentas. ¿Para qué? Para evaluar la frecuencia cardíaca, ya no la presión, sino la frecuencia cardíaca. Y vamos viendo si esta frecuencia cardíaca se hace cada vez más corta o cada vez más larga, ¿no? Si es cada vez más corta, es taquicardia. Si es cada vez más larga, es bradicardia. O sea, los pulsos, el pulso, que ve la frecuencia cardíaca es igual a pulso. El pulso, la frecuencia cardíaca está viendo arritmias, ¿no? Taquiarritmias, bradiarritmias. ¿Cuánto es el pulso que la persona debe tener? Entre 80 y 100. Entre 80 y 100. Sí, ya entre 80, más allá de 100, ya este pulso está alterado. ¿Qué puede ser por fiebre? Puede ser por fiebre, puede ser por también dolores de cabeza, malestar general, puede ser por presión alta, ¿no? Entonces nosotros vamos a observar todo esto. Pero es muy importante ir al médico,
¿no? Porque el médico es que te vaya a dar el control o el pase a otro especialista para que te vea cómo es el cardiólogo. Y también no hay que olvidar que hay que evaluar los riñones, porque la hipertensión arterial es, como les dije, es la fuerza que ejerce la sangre con las paredes de las arterias. Ajá. Entonces, lo que yo debo explicar aquí es una cosa importantísima. Si bien es cierto, el corazón es el encargado de bombear esta sangre, el encargado de regular el volumen sanguíneo es el riñón. Por lo tanto, muchos de los enfermos de hipertensión arterial, a la postre, sufren de insuficiencias renales. Y es que el riñón es el primer órgano que regula el volumen sanguíneo. ¿Qué hacemos nosotros, Lili, si hay presión alta y el torrente que pasa es mucho? Va a haber mayor presión. Claro. Pero si el torrente que pasa es más pequeñito, la presión no va a ser alta, va a ser una presión normal. Y quien regula estos volúmenes es el riñón. Entonces hay que también evaluar los riñones. ¿Y con quién se evalúan los riñones? Con los nefrólogos. Lamentablemente los nefrólogos son muy pocos en el Perú. Y como son muy pocos en el Perú, el nivel de consulta es muy alto, es muy caro, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir al cardiólogo, y de línea el cardiólogo seguramente va también a evaluar sus riñones y va a dar medicación como gol estándar, medicación para los riñones para que regule el flujo y sea un factor. Realmente es todo un Entonces, desequilibrio que se da. Por supuesto, no solamente es el corazón. Claro. Y quiero que eso lo fijen bien, porque es importantísimo también acordarse los riñones. Bien, doctor, tenemos pocos minutos. Recomendaciones. Ya soy un paciente hipertenso, tengo presión, así ya me han dicho los doctores. ¿Qué hago? Aparte de cumplir religiosamente con tomar mi pastillita. Todos los días. Ahora, se da el caso, la señora se mide la presión y le sale 12,6, dijo, ¿no? Sí. 12,6, 12,7, ya. Y dice, estoy muy bien, estoy regio, no necesito absolutamente nada. Y no tomo mi pastilla porque estoy bien hoy día. ¿Está bien? No. Puede No. ser. Escuche bien, ¿ah? Puede No, porque ser, eso pasa. Claro, Sí. puede ser que lo diga, puede ser, pero no se olvide de tomar su presión, su tratamiento, por favor, porque esta presión arterial, al no tomar tratamiento, se va a descontrolar. Miren que yo conozco a personas que sufren de presión alta, tienen su accidente cerebrovascular, tienen sus secuelas neurológicas acontecidas por este accidente cerebrovascular por presión arterial alta, y tienen que tomar su pastilla en la mañana y en la noche. Pero como son muchas, las toman en un solo momento, ya en el almuerzo. ¿De qué vale? Miren, el ritmo circadiano hace de que en las mañanas tengamos presión alta y en las noches tengamos presión alta. Les recuerdo lo que les dije. Si tienen presión alta en las mañanas, le va a dar un accidente hemorrágico. Si tienen presión alta en las noches, le va a dar un accidente cerebrovascular isquémico. Se tomen sus horarios. Para eso le dan un horario. horarios No pueden tomarlo indicados. todo junto en una sola hora porque no les va a servir el efecto. Y otro aspecto importante, que muchos adultos mayores, por no molestar a sus hijos, no dicen que están mal. Entonces tratemos de explicar Bueno. con todo esto que estamos aprendiendo Sí. a quienes estamos bajo nuestro La cuidado, necesidad que hay que tener un control, un sí. chequeo para no Yo sentirnos invoco mal. a esas personas que son los cuidadores de los Sí. adultos mayores, ya sean hijos, sean sobrinos, sean primos, o sea una señora X que contratan. Pero hay que tener bastante curiosidad por las cosas que le están pasando a las personas que están en nuestro entorno y darnos un tiempito para poderlas llevar al hospital o a algún establecimiento de salud, porque es importante la conservación y preservación de la salud de esas personas. Son las personas que nos dieron la vida, que hicieron mucho, Sí. ¿no? Que hicieron de nosotros lo que ahora somos. Entonces tenemos que quererlas y amarlas. Entonces una forma de querer y amarlas es demostrándolas, llevándolo al médico, A su control dándose de un salud. tiempito Ujú. para llevarlo, y yo creo que invoco a esas también personas que también podrían pasar lo mismo en el futuro. Bueno, y entonces tomar las pastillas. ¿Y qué otra recomendación tenemos? Un minuto, doctor. Bueno, control con el médico periódicamente, cada 6 meses, y si hay un pequeño mínimo dolor, inmediatamente acudir a un establecimiento de salud. Ujú. La alimentación. La alimentación es básica, la alimentación, una vez escuché que decía un doctor, decía, bueno,
¿Cuál es lo difícil de la alimentación? Si es verduras, un trozo de carne y un poco de arroz, ¿no? Y efectivamente sí es cierto, ¿no? Es comer sano, es comer verduras, es comer menestras, es No comer, chatarra. no chatarra y no abusar. Tal vez si nos quedamos con hambre, podemos comer hasta 5 veces al día, pero en volúmenes que sean considerables y discretos, no en abundancia. Muy bien, hemos llegado a la parte final del programa. Muchísimas gracias por su gentil audiencia. Programa interesante, la hipertensión arterial. Vuelve a escuchar el programa, está colgado en nuestra Facebook. Escuche usted el programa porque las recomendaciones que se han dado son básicas, así que es mortal, la hipertensión es mortal, pero tiene que aprender a convivir con ella. Exacto, ¿no? convérselo, Así es. coméntelo y Cuídense difúndalo. mucho, nos vamos, chao, chao, gracias doctor Valieri. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana, nos vemos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigo contribuyente, el SAT sigue premiando tu puntualidad. Solo tienes que pagar el impuesto vehicular, predial y arbitrios hasta el 31 de mayo y podrás participar del sorteo de paquetes dobles turísticos